¿Qué me traes hoy? Bueno, te traigo aquí una historia de un operador que llegó a tener 70.000 clientes y desapareció de un día para otro también. Pero, o sea, ¿pero por qué hay tantos de estos? Porque este tipo de operadores que aparecen y desaparecen tan rápido, al final son operadores pirata que tienen un punto de fallo tan grande que puede hacer caer toda la empresa. Wow. Y es flipante, ¿vale? La historia es de Spunky, un operador que apareció en el 2014 y desapareció en el 2016. Casi 2 años duró, porque fue mediados de 2014 y desapareció pues en marzo del 2016. Pues bueno, en el año 95, fíjate a dónde se va esto, pues aparece la sociedad Meteoespaña SL, ¿vale? Básicamente se dedicaban a registro de dominios, diseños, pues alojamientos y eso, ¿vale? No daban mucho más, era servicio solo para empresas, nada de particulares ni B2B. nada. Sí, Un B2B. B2B, exacto. Y en el año 2004 hasta el año 2010, pues la empresa giró un poco a dar colocation y servidores dedicados, centralitas IP y VoIP pues para empresas, y dieron el salto a dar conectividad inalámbrica, Muy bien. ¿vale? Cosa que, bueno, pues estaba perfecto. Montar antenas Wi-Fi como puntos Wi-Fi, por ejemplo, o dar internet por WiMAX, pues a zonas en las que no había ninguna otra opción, que dentro cabe el WiMAX mejor que la DSL es. Mm. Y bueno, pues así montaron un WISP, Wireless Internet Service Provider, dar servicio completamente inalámbrico. En el año 2010 montan una marca que se dedican, en este caso, al Wi-Fi rural, ¿vale? Se dedican a llevar en Extremadura todo, internet a donde no llegaba nadie. Llegaron a desplegar fibra y wifis públicos financiados por Red.es en Extremadura. Coño, está genial. Al final se estaban haciendo un hueco ahí, oye, pues han montado una marca, se dedican solo a vender internet, nada de líneas móviles ni nada. Estamos hablando en todo momento internet. Y bueno, tampoco se querían meter mucho en otras cosas ahí de conectividad. Ellos querían como dar el punto final, no querían saber qué es lo que había nada intermedio. Por eso nunca se lanzaron ni a ser operadores, ni a tener IPs, ni nada. Oye, Bueno, pero pues... hacían bien lo que hacían bien ya. Sí, sí, lo hacían muy bien, hay que decirlo. Encima, hasta Red.es lo financiaba ese tipo de cosas y eran al final muy interesantes. Pues para ayuntamientos, wifis públicos, desplegar fibra en el año 2010 estaba genial. Sí, En súper. muchos sitios era brutal. Y una cosa que daban que era para ayuntamientos, y no solo ayuntamientos, sino pues para empresas y eso, eran los típicos pinchos 3G, Sí. ¿vale? Eso fue muy popular, Sí, pero lo eso usábamos con el portátil, por sí, ejemplo. con el portátil era lo típico. Tener un mini portátil, el pincho, no sé qué, venga, y ya tenías Que era internet. magia eso, Sí, ¿eh? tener internet en casi Increíble. cualquier sitio, pues era maravilloso. Esos pinchos pues tenían las típicas limitaciones de datos. Oye, tienes 2 gigas, tienes no sé qué, tienes no sé cuánto. Y eso lo daban pues para las zonas rurales, que eran más arriesgado, pues... Oye, no está nada mal, ¿vale? Ahora vamos a ver otra perspectiva, ¿vale? En el año 2011, Movistar renueva sus tarifas, ¿vale? Y lanza una tarifa llamada Multidispositivo 35. Era una tarifa que eran 35 euros masiva, ¿vale? Que, oye, que no estaba nada mal. Que daba 5 gigas de datos. Tú dices, bueno, tampoco para la época no estaba nada mal por ese precio, era el estándar más o menos. Pero tenía una cosa muy interesante, que cuando te agotaba los gigas, no navegabas a velocidad baja. Movistar decía, bueno, te reducimos la velocidad según congestión. Eso quiere decir que si tú estás en Sí, una si hay zona muy 20 saturada, personas, claro. chupando ahí, a ti te van a reducir para priorizar al resto. Pero si estás tú en mitad de un pueblo, que no hay nadie, que eres la única persona, tienes datos ilimitados. Esto en el año 2011. Aquí era cuando la gente empezaba a hacer triquiñuelas. Porque, oye, la tarifa cuesta 35 euros. ¿A cuánto se puede vender esto o lo que sea? Porque eran tarifas para O sea empresas. que revendían. Sí. ¿Cuál era la estrategia? Contrataban una línea de 35 euros Sí. y luego sacaban multisims por 3 euros cada una. En total se gastaban 44 euros, pero tenían 4 tarjetas para gastar datos. ¿Vale? Y encima luego, según si tenías líneas adicionales o lo que sea, podían reducirlo al final que cada línea costaba 7 euros. Hostia, como ahora casi. Sí, pero... Pero en esa época. Exacto. En el año 2014 sale de la nada la marca Spunky. Spunky.es. Vaya nombre, ¿eh? Sí.
Y lanzan pues unas cuantas tarifas, que tenían algunas que no estaban nada mal, pero te encuentras ahí. Datos ilimitados con cobertura Movistar por 21 euros. En el 2014. ¿Vale? Internet completamente sin límites. Había gente en foros, 700 gigas, 300 gigas, 1 tera, varios teras. Año 2014. Que las tarifas con más gigas, creo que del mercado, eran de 20 gigas y alguna de 50 gigas, pero del estilo 60 euros al mes. Y la gente estaba aquí gastando 700 gigas, burradas así. Al final esto lo contrataba gente no que quería ir por la calle usando muchos datos, sino, oye, me llega DSL de 20 megas hasta 20 megas. Acaban de meter 4G en mi pueblo, el 4G da 60 megas. O da 50, ya es más velocidad y encima van a pagar menos. Y encima en cualquier momento lo meten en un router 4G y se lo llevan a otro sitio. Coño, era increíble. La única pega que hacías con esto es que tú cuando contratabas, la SIM que te llegaba a ti era de Movistar. ¿Vale? Pues obviamente SIM de Movistar y listo. Pero tú cuando hacías portabilidad a ellos o contratabas, pues la línea nunca realmente estaba a tu nombre. Porque realmente pertenecían a Spunky en el servicio de Movistar. Era una tarifa al final. Oye, yo contrato ahora Movistar, 2 líneas y me pongo a revenderlas porque a mí me da la gana. Pues era eso, Spunky. Bueno, pues sale esto. Alguien lo comenta en algún foro. Explota. Claro, porque Movistar no lo sabía. Exacto. Pero eso lleva desde el año 2011. Que alguno lo contratase para hacer sus triquiñuelas, pues bueno. Pero fueron como los pioneros en eso. Sí que había algunos otros que se dedicaban a hacer eso, pero era con cobertura Vodafone. Con cobertura Orange nunca hubo algo así, pero estos daban... Bueno, hubo unos que a día de hoy siguen dando servicio de tarjetas completamente ilimitadas con... que la gente hace burradas ahí con cobertura Vodafone. Bueno, pues esto en su época con Movistar. Y al final Movistar, 4G rural, eran los únicos que metían ahí en el rural y eran los únicos, bueno, pues en esas zonas. Pues bueno, foros, banda ancha, foro coches, GSM Spain, blogs independientes, todo el mundo hablando de eso. Post, bueno, en este caso en foro coches, de tener más de 60 páginas de post. En plan, todo el rato ahí, 60 páginas. La gente, esto es legal, pero ¿cómo pueden dar ilimitados? Y Movistar no les cortan. Y luego siempre aparecía el típico, lo he contratado y funciona de puta madre. ¿Cómo no va a funcionar de puta madre? De un momento a otro, todo el mundo lo quería. Y Spunky dijo, ¿y si subimos el precio a clientes nuevos? Y lo subieron a 30 euros. Y encima, si querías llamadas ilimitadas, a 39. Seguía siendo un éxito. Un éxito. ¿Vale? En 2 años consiguieron un mínimo de 60.000 líneas. Wow. ¿Vale? Y llegaron a casi las 70.000. Al final, lo que terminó pasando con esta tarifa, la multidispositivo 35, es que otras muchas empresas también estaban empezando a distribuirla. No solo esto, estamos hablando de Taxi Nova, que estos también vendían Vodafone, Hablacom, Badavo, Itesarria, una Inforgame que todo el mundo la llamaba en los foros La Sevillana, Econet, entre otros. Hay que tener en cuenta la de Econet. Porque estos, oye, dentro de lo que cabe, sí, ellos, estamos hablando que Spunky tiene una web, pero no hacía publicidad ni nada. Es lo que se hablaba en redes sociales, lo que sea. Pero los de Econet, ¿qué cojones? Literalmente dijeron, vamos a pagar para que los medios de comunicación hablen de nosotros. Eso fue como el pistoletazo de salida a, oye, ¿qué cojones está pasando aquí? Se están empezando a publicitar en medios de comunicación operadores que utilizan cobertura Movistar, que no son operadores realmente, porque son revendedores. Hostia. Ya, pero la marca deja caer como que son operadores. Exacto, deja caer como que son operadores. Oye, estás ahí, al final nunca te vas a moverte. ¿Quién te da esa tarifa? Encima con un montón de minutos o lo que sea. Son tarifas al final que no estaban disponibles al alcance de todo el mundo. ¿Vale? Movistar empieza a ver un poco estadísticas y eso de, oye, ¿cuántos gigas es lo que se gastan? Y se dicen, a ver, si en total tenemos vendido, imagínate, 2 millones de gigas y se están consumiendo 7 millones de gigas, a ver, cuando te quedas sin datos sigues navegando. Pero como para consumir tanto, ahí se dan cuenta que la multidispositivo 35 y 45, que la única diferencia era que una eran 5 gigas y la otra 8, por 10 euros más, tenían unos consumos descomunales. Hasta ese momento, estas tarifas nunca habían capado a nadie. Lo típico que decían, según congestión, nunca lo habían hecho. Llegamos a febrero del año 2016.
pues ocurre pues lo típico. Empiezan a aplicar por primera vez los bloqueos. Pero son en este caso bloqueos que reducción de velocidad, pero a velocidad aceptable, del estilo 20 megas, 30 megas, coño, sigue estando de puta madre, ¿vale? Pero ahí ya era cuando la gente le empezaban ya a llegar, has alcanzado su límite de gigas a máxima velocidad, hasta el día 18 del mes siguiente. En el caso de congestión de red, se reducirá puntualmente la velocidad del tráfico de datos. Puntualmente, puede ser que 1 hora, 2 horas o lo que sea. Al final era algo un poco más generalizado, pero que te limitaban la velocidad a unos 20-30 megas. Estaba genial. La gente no se quejaba. Pero el 22 de marzo, a poco de empezar Semana Santa, a la gente empieza a recibir más SMS. Que ha superado el 80% del límite de consumo global establecido. ¿Y tú esto qué es? Y luego has alcanzado el límite global establecido, se han cambiado el perfil a restringido. Todos los clientes empiezan a recibir eso, o todos no, pero el 90% sí. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Pero no solo a los clientes de Spunky, sino a los otros que también se dedicaban a hacer esto. Pues lo que había pasado era que Movistar, de un día para otro, esa tarifa desapareció sin avisar. Cosa que también eso es bastante dudoso, que es un poco para flipar, pero al final, oye, de un momento a otro cambian a todo el mundo las condiciones. Te vamos a dar más gigas, era la condición, pero sin reducción. Te vamos a dar ahora esta tarifa, en vez de ser 5 gigas, van a ser 10. Pero como te los agotes, te quedas fuera, navegando a kilobytes que para que te cargue una foto, ya te puedes hacer 3 cafés y todavía ni te ha cargado la mitad. Así que era para flipar. Pues eso fue lo que ocurrió un poco por ahí. Ahora es cuando la gente ya estaba empezando a hablar en foros, el mismo día 22, en Foro Coches. Oye, que no me funciona. Y otros, a ver, a mí también, me ha dejado de funcionar. Me han llegado SMS, la primera vez que recibo SMS, y me deja de funcionar. ¿Qué es lo que ha pasado? Spunky en silencio. Yo creo que en ese momento tendrían a todo el mundo llamando por teléfono a Movistar a ver si les daban alguna solución. Bueno, nadie decía nada, pero algunas líneas empezaron otra vez a funcionar. Algunas, no todas. Y poco a poco esto se iba solucionando, hasta que de un momento a otro se soluciona todo. Tú te quedabas, hostia, bueno, ha sido algo puntual, han sido 2 o 3 días de estar jodido, pero vuelve a funcionar todo. A los 2 días vuelve a ocurrir lo mismo. Pero al final era que, ¿por qué las líneas habían vuelto a funcionar? Porque se había reseteado el ciclo de facturación. Así que las líneas volvían a tener los 10 gigas. Al final estábamos hablando de que en muchas ocasiones compartías 10 gigas con 4 personas. Y tal vez yo no me los consumo. Pero tú puedes consumirte 10 gigas descargándote un juego en la Play, si te consumías ahí los datos. Así que por una persona se podían joder todas. Algunas personas, yo sin problema, estoy aquí consumiendo y no pasa nada. Pero ¿cuánto es lo que se consumía esas personas? Al final mucha gente se terminó quejando, joder, con esta gente que come muchos gigas, que se gastan 700 gigas. Y yo, a ver, entiendo esa situación. Pero al final esos no han sido el detonante. El detonante es que estaban revendiendo un servicio que no era para eso. ¿Vale? Spunky cuando esto, pues también daba terminales, que directamente lo revendía de la propia Movistar. En este caso eran pues un Nokia y un Galaxy Grand Prime o Core, que eran teléfonos pues bastante básicos. Pero qué obsesión por andar regalando móviles. Ya, pero a cambio de permanencia. Ya. Y al final, oye, pues estábamos hablando que ellos tenían un beneficio riesgo, brutal. igual. Sí, mucho riesgo, pero teniendo en cuenta que eso también se lo pedían a Movistar, por líneas y eso, tenían como 20.000 líneas ellos realmente ahí casi. Pues tampoco era gran cosa que Movistar les diese algún otro terminal. Estamos hablando que en esa época todavía se terminaban haciendo esas cosas. Todas las operadoras financiaban los móviles. Si el móvil te costaba 500 y ellos te lo dejaban a 300 solo para tenerte ahí de cliente 2 o 3 años con permanencia. Pues, bueno, ellos lo único que dijeron es que estaban hablando con Movistar, pero que todavía están viendo cómo les va a afectar esto, si lo pueden volver a lo que volvían antes. Y poco más. Y lo que dijeron es a todo el mundo, os podéis dar de baja si queréis, sin penalización alguna. Por lo menos tuvieron la decencia de decir... Te invitaban a irte. Te invitaban a irte, sí. Perfectamente. En esto, mucha gente conseguía acceder al área de clientes de Mi Movistar. Solo para ver su línea, no podían ver el resto. Al final eran líneas de Movistar Empresa, como que cada línea podía tener su propio usuario para acceder. Pues consiguiendo por SMS, accedían. Y la tarifa ya no era multidispositivo 35. Era Movistar corporativa, bla, 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 porque se le hincharon las pelotas a Movistar y terminó cortando todo. De un momento a otro,
Spunky ya no tenía nada que ofrecer. El 90 y algo por ciento de sus clientes tenían limitada. El 90 y algo. No es que se salve, no. 90 y algo por ciento. La empresa, sin dar al final ninguna explicación, porque lo que le habían dicho, que no había solución, decidió desaparecer de un momento a otro, ¿vale? Pero aquí venía un caos administrativo de tres pares de cojones. Porque tú no eras el propietario de tu línea. Eras Spunky. Tú te querías ir ahora a Vodafone y no podías. Porque ese móvil no era tuyo. Exacto. Te decían, no, y tú el email estaba... No, el email no, sino el titular de la línea El titular. es Spunky. Claro. Tú lo querías mover, no había manera. Spunky lo tenía que llamar a Movistar para cambiarlo a tu nombre. Los primeros que lo hicieron se salvaron. Sí, sí, porque había miles ahí. Miles. ¿Tú sabes lo que son 70.000 Qué cambios de locura. titular? Qué locura. Y sin IA en esa época. Y sin IA y sin nada de automatización. Era Claro. imposible. Bueno, lo que terminó pasando con Spunky es que mucha gente perdió el número porque se quedó secuestrado ahí atado sin nada. Y había gente que, bueno, que intentaba reclamar. Pues obviamente ellos ni contestaban a las reclamaciones, ya ni siquiera emitían facturas, ni atendían al soporte. Mucha gente con Spunky lo que hizo es echar los recibos y te dejaban de 3 meses hacia atrás. 3 meses hacia atrás. Spunky nunca dijo nada, nunca reclamó nada. Fueron lo único bueno que hicieron. Y la gente que seguía teniendo la línea ahí de Spunky, que a veces funcionaba, plan cuando se resetaban los gigas, pero que al cabo de unas horas volaba, se encontraban con una cosa muy interesante. De un día para otro esa línea ya, oye, aunque navegar a baja velocidad, ya ni siquiera eso, ni siquiera funcionaban. Pero cuando tú intentabas llamar a alguien, te salía una locución de Movistar. Hola, hay un problema con tu línea, no sé qué. Te pasamos con un agente. Y ahí era cuando salía una locución de que hay una deuda de 200 y pico mil euros. ¿What? Sí. ¿A cada usuario? No, era al final la deuda que tenía toda Spunky. 200 y pico mil euros de deuda. Pero se lo decías a cualquier usuario eso. A cualquier usuario que llamaba. Al final piensa que las líneas no eran ni servicio mayorista ni Qué nada. locura. Eran líneas revendidas. Sí, Que sí, eso sí. ni lo permite Movistar ni nada. Pues no era un rumor. Tengo ese audio. Y como lo dicen tan tranquilamente, 200.000 euros. O sea, por favor, ponlo. Lo voy a poner. Y, es flipante. Pues ese audio fue de lo primero... Bueno, ya fue lo último que se esperaba de la operadora. Mira, lo tengo aquí. A ver. Movistar le informa de que no puede poner.movistar.es o descargándose la aplicación Mi Movistar en su teléfono. Su servicio móvil se encuentra suspendido ya que figura pendiente de pago un importe de 212.518,72 euros. Con El coste de comas. rehabilitación por línea es de 25 euros. Increíble. Y encima 30 euros por rehabilitar cada línea, lo que cobraba Movistar. Imagínate Madre eso. mía. Vale, aquí lo que se llegó a descubrir, gente que luego hizo CSI saber qué era lo que ocurrió, es que los de Movistar al final fueron unos cabrones. Movistar Vale. siempre liándola, Sí. ¿eh? Pero básicamente, sí, ellos decidieron acabar con esa tarifa, sin avisar, sin nada, dando más gigas al cliente. Oye, Pero ahí como la Pero- empresa debería haberse protegido con un contrato comercial con Movistar. sí, pero No lo hicieron. no lo hicieron. Pero ahí ocurrió una cosa que nadie se lo esperaría. Movistar, cuando tú tenías una tarifa de 2 gigas o 5 o lo que sea, ¿qué era lo que pasaba cuando tú te consumías los gigas? No navegabas directamente a baja velocidad. Te iban cobrando según lo que tú ibas consumiendo. Tipo prepago. Sí, pero era hasta un límite de 90 euros, por ejemplo. Claro. Y estábamos hablando de que te vendían bloques de 200 megas o lo que sea. O gigas, no sé justo de cuánto era, pero hasta un máximo de 90 euros. 17.500 líneas que cada una consumieron 90 euros. Qué locura. Al final, más lo de la tarifa, más 90 euros, ¿por qué? Oye, tú gastas y la gente, eso no lo sabían. No De lo un momento a sabían. otro, tú consumes, has consumido el 80%. Ah, qué raro, no sé qué, no sé cuánto. Se ha aplicado restrictivo. ¿Por qué? Es porque realmente tú te has consumido esos bonos extra que te han ido poniendo. Aquí también me creo que algún iluminado haya conseguido llamar a Movistar haciéndose pasar por la empresa y le hayan dicho, ponme un límite en mi línea de 8.000 euros. Y como es al final una gran empresa por 17.000 líneas que tienen, pues tal vez de Movistar ha dicho, venga, adelante. Y esa persona se ha hecho 20.000 euros en gastos. Pero también ese era el descontrol que ocurría. Pues eso fue lo que terminó ocurriendo. Un operador que apareció de la noche a la mañana, que todo el mundo hablaba maravillas de ese operador, pero, oye, no era operador. Y si no era operador era porque tú te ibas al servicio mayorista. Estamos hablando de que en esa época 1 tera de datos
el servicio mayorista, que serían 600, 700 pavos, 1 tera. Y ahí había gente consumiendo teras y teras. Es inviable hacer eso, ¿vale? A no ser que tengas 3 millones de clientes y tu media sea de que gastan 1 giga, ¿vale? Ahí que uno te consuma muchísimo, oye, tengo tanto volumen comprado, hay que gastar dentro de que cabe ese volumen. Exacto. Pues es la desgracia que les ocurrió a este operador. Bueno, pseudo operador. No se sabe nada de lo que ocurrió. La sociedad sigue activa, ¿vale? Siguen ofreciendo lo del WiMAX en pueblos. No sé cómo les habrá afectado esto a nivel de Movistar, porque Movistar habrá intentado reclamar la deuda. Igual hicieron un acuerdo y les dieron usuarios. No tengo ni idea qué es lo que ocurrió, pero Bueno, fue hay que algo... busquen, que indaguen. Yo ya he intentado indagar bastante. Yo he encontrado pues gente accediendo al área de clientes de mi Movistar, algunos pudiendo llamar a Movistar haciéndose pasar por empleados de la empresa y directamente decían, ¿me puedes resetear la línea? Sí, pumba, y las líneas volvían a funcionar. Hacían eso. Había gente haciendo eso, pero al final, coño, había gente directamente incomunicada. Claro. Del estilo, yo en casa no tengo internet y esto era mi única vía de internet. No solo cayó este operador, cayeron ese otro listado de operadores que te he dado. Pero, por ejemplo, te pongo el ejemplo Taxi Nova, ellos ya ofrecían cobertura Vodafone también con datos ilimitados, bla, 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 en 3G, no 4G. Pero ellos ya tenían una segunda vía. Spunky no. Spunky de un día para otro se quedó, no tenemos más. Hemos perdido, de un momento a otro, poder dar servicio al 90% de nuestros clientes. Ese 10% son de estas otras tarifas que eran económicas, que ahí sí que eran operador dentro que cabe, también con Movistar, pero bueno, con otros chanchullos. Y ahí sí que eras el titular y eso de la línea. Pero perdieron. De un momento a otro acabaron desapareciendo. Al final, pues era bastante lucrativo. Oye, a cada uno se lo vendían a casi 40 pavos las líneas y a ellos les costaba 40 euros. Y mínimo vendían 3. 3 o 4. Depende si querían vender también hasta la línea principal. Y eso era lo que se dedicaban a hacer. A las líneas también las capaban para que no pudiesen hacer llamadas al extranjero. Y listo. Algo muy interesante que... Buena historia. Una historia pues bastante interesante que está muy bien saber cómo hemos llegado hasta este punto de que hayan aparecido estas historias, estos operadores. Pues esto es todo. Quedarán más, ¿no? Sí, quedarán bastantes más. Hay bastantes más. Muchas gracias. Nada.